Bueno, seguimos aquí en el día y en esta ocasión pues nos acompaña Nacef Perdomo a propósito de la ley de extinción de dominio, una ley bastante controversial, un proyecto de ley bastante controversial que hemos visto y también debatido aquí en las últimas semanas. Saludos Nacef, ¿cómo está? Bien, bien, gracias por invitarme. Siempre eres bienvenido porque arroja luz. Nacef, la semana pasada el Senado de la República aprobó en 2 sesiones este proyecto de ley de extinción de dominio. Posteriormente, y tal y como lo había advertido, la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones que prácticamente lo transformó. 37 modificaciones en total. Nos gustaría un poco ilustrar a la gente, que tú nos explicara cuáles son los principales puntos de esta ley de extinción de dominio y recordar por qué es importante una ley de extinción de dominio. Bueno, yo voy a empezar por el final. Mira, una ley de extinción de dominio es importante porque en una sociedad democrática hay límites a la acción del Estado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las grandes y más importantes prohibiciones en el debido proceso es la prohibición a la doble persecución. Y sucede que cuando tú extraditas a una persona a Estados Unidos por un delito transnacional, es un delito que no es cometido solamente en el territorio de un estado, tú renuncias a perseguirla aquí. Como el caso de los narcotraficantes. Claro. Va a Estados Unidos, cumple su condena y viene aquí a disfrutar los bienes. Entonces, la extinción de dominio permite, como ya no lo puede perseguir aquí, no hay una manera de retirarles esos bienes. Pues la extinción de dominio permitiría que en casos como ese, en casos donde hay fuga de la persona para evitar el juicio, los bienes abandonados, o sea que en esos casos el Estado pueda recuperar los bienes. Lo que ha pasado aquí, sin embargo, es que la versión de la ley de extinción de dominio aprobada por el Senado pretendía ser aplicada en todos los casos, incluso cuando es posible la persecución en República Dominicana. Entonces y además retroactivamente, eso era una cosa verdaderamente violatoria de los principios más fundamentales del debido proceso y por lo tanto de la Constitución de la República. Entonces, afortunadamente, la Cámara de Diputados decidió que era importante escuchar las críticas que se habían hecho y que venían de muy distintos sectores de la población. Tú te das cuenta, por ejemplo, los que son llamados sectores liberales y sectores muy conservadores estuvieron de acuerdo en hacerle críticas al proyecto. Y entonces, bueno, la Cámara de Diputados conoció el proyecto la semana pasada, le hizo, como ustedes dicen, 40 cambios, entre ellos se eliminó la retroactividad, que le habían cambiado el nombre, le habían puesto retrospectividad para ver si colaba, si colaba en ese gol. También estableció garantías para los terceros adquirientes de buena fe. Se había eliminado básicamente el concepto de buena fe en la ley, se le exigía a la gente un estudio del origen del bien, cuando eso es algo... Una demostración. Claro que, pero del origen, no del bien tuyo, sino de dónde lo sacó la persona que te lo vendía. Que a veces uno ni sabe. No, es que no es posible. No es posible. Hay cosas, por ejemplo, la razón por la que existe un registro civil inmobiliario, un registro inmobiliario centralizado por el Estado es precisamente porque el ciudadano ordinario no está en condiciones de hacer esas averiguaciones. Bueno, esa ley, ese proyecto de ley se lo llevaba todo eso de encuentro y afortunadamente en la Cámara de Diputados se rescató el proyecto eliminando las cosas más controversiales que tenía y más violatorias de los derechos fundamentales que tenía. A propósito, Nacef, de esto que usted menciona, tenemos un corte de los senadores. Vamos a ver, por favor, productora, ese corte para ver qué opinaban en esta ocasión los senadores de la República a propósito de este tema. Vamos a ver. A que esto es una ley orgánica, es decir, es más, yo creo que yo no he conocido una legislación en los 2 años que vamos a cumplir
en este Senado que sea más orgánica que esta. Yo quisiera como comprenderlo a todos los senadores y senadoras que de una manera obediente han escuchado el mandato de la Embajada de los Estados Unidos y van a cumplir, aunque sea atropellando la Constitución, con este compromiso que tienen para continuar gobernando a su antojo, sin iniciativa, la República Dominicana. Que dice que lo que es ilícito nunca puede ser un derecho fundamental, los hombres. Y es decir, que desde ese punto de vista, y de acuerdo a muchas sentencias del Tribunal Constitucional, esta ley se considera una ley ordinaria. En Colombia es así, en Perú es así, en España es así, en Guatemala también es de esa manera. De modo que aquí no estamos violando ningún tipo de derecho constitucional. Y el otro aspecto que se ha argumentado aquí, establecer que la ley es orgánica, es el hecho de que si toca poderes públicos. Y no hemos cuidado mucho en no establecer una jurisdicción especializada en este proyecto de ley. Estamos atribuyéndole funciones de extinción de dominio a una sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Es decir, no estamos creando ninguna jurisdicción especializada, y en materia de apelación es la Suprema Corte de Justicia también es una jurisdicción existente, y en materia de debido proceso no estamos inventando nuevos procesos, estamos introduciendo el mismo debido proceso del bloque de la constitucionalidad de 1998. No hay ninguna alteración. Bueno, ahí estuvimos viendo varias de las opiniones de los senadores de la República y hay diversos temas que usted ha tratado en varias columnas. Una es el del debido proceso, también el tema de ley ordinaria o ley orgánica. Sí. Y algo que me llama la atención que usted ha escrito y se ha manifestado al respecto es que decía que la ley como estaba, el proyecto de ley como estaba concebido sería una amenaza al Estado de Derecho en República Dominicana. Entonces quisiera que nos explicara a propósito de este tema. Bueno, pero es que lo que dijo el senador Catrén te lo demuestra, porque él dice no es orgánica porque no afecta el derecho a la propiedad, porque lo que es tiene un origen ilícito nunca puede ser lícito. Entonces lo que tú me estás diciendo es que el proyecto de ley parte de la premisa de que tus bienes son ilícitos. Y en un Estado de Derecho, si el bien es ilícito o no, te lo tienen que probar en el tribunal. Está la presunción de Claro, inocencia. entonces volteaba no solamente la presunción de inocencia, sino la presunción de licitud de la propiedad. Pasábamos de ser propietarios, los que tuvieran algo, a ser sencillamente gente que está guardando algo que se presume que es ilícito. O sea, tú no puedes partir desde, cuando tú entras en el proceso, tú no puedes partir de que la ley asuma que todos mis bienes son ilícitos, porque para eso que están los tribunales, para demostrar eso. Y el argumento de que no es orgánica, mira, primero, el senador Catrén hace menciones de otras constituciones, y cada constitución tiene sus propias reglas. Las reglas de si una ley es orgánica en República Dominicana no están en la Constitución española, no están en la Constitución colombiana, no están en la Constitución guatemalteca, están en la Constitución dominicana. Y dice, entre otras cosas, que hay dos cuestiones que pueden establecer que una ley sea orgánica. El artículo 112. Uno, que afecte derechos fundamentales, y dos, que cambie o afecte la estructura de los poderes públicos. Y lo que él nos dijo ahí es que si ese proyecto de ley que ellos establecían, sí establecía un ministerio público especializado. No es orgánica. Pero además, no solamente que ese proyecto volteaba todas las presunciones y por lo tanto transformaba absolutamente el derecho a la propiedad, sino que además establecía reglas para un procedimiento judicial. Entonces, que tú lo hayas copiado de otro sitio, de otra ley,
no quiere decir que al establecerla en una ley nueva, esa ley no sea orgánica. Entonces, ¿y qué va a pasar ahora? Me parece que los diputados trataron de enmendar ese entuerto, como dice usted, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿No hay entonces ninguna forma de perseguir bienes mal habidos? Claro que la hay, en la actualidad ¿cómo la hay. hacerlo? Mira qué es lo que pasa, la extinción de dominio funciona y debe operar para cuando no es posible la persecución, ¿verdad? Los casos que hablamos, no puede haber doble persecución, por lo tanto el narcotraficante que tú extraditaste y condenaron en Estados Unidos, cuando venga aquí, Quirino, no lo puede perseguir. Quirino, por ejemplo. Claro, la persona que huye del país, tú en la actualidad es muy difícil porque está, aunque se pueden incautar, pero no hay un decomiso definitivo, ¿verdad? Pero en República Dominicana existe el decomiso y se usa. Entonces una persona que sea sometida a los tribunales de la República, los bienes fruto de sus ilícitos, claro que le pueden ser decomisados. Lo que pasa es que ese proyecto permitía que se decomisaran esos bienes sin tener que probarle a la gente que habían cometido un ilícito. Y eso no puede ser. ¿Eso sería el debido proceso? Eso violenta el debido proceso absolutamente, porque te destruye la presunción de inocencia y además te crea dos vías de persecución para la misma cosa. Al final te podían someter con el proyecto como lo aprobó el Senado, la Cámara de Diputados es otra cosa, pero te podían someter por la vía penal por algo, decomisarte todo tu bien a través de la extinción de dominio y después tú salir inocente en la vía penal. ¿Y entonces eso no puede ser. ¿Qué va a pasar ahora, Nacef? Ya los diputados aprobaron en 2 lecturas consecutivas, ahora vuelve al Senado. ¿Qué se espera que pase ahora? Bueno, yo asumo que el Senado lo va a aprobar rápidamente, porque la legislatura se está acabando. Entonces, a menos que se quiera empezar de cero. Y a mí me parece, además, porque la Cámara de Diputados, contrario a lo que ocurrió en el Senado, se abrió a la discusión, se abrió al debate. Hace exactamente una semana, en esta silla, se sentó un senador y dijo que los que criticábamos el proyecto éramos sicarios del derecho. Pues mira, resulta que no éramos solamente abogados que estábamos criticando, había mucha gente, muchos ciudadanos, a mí me llamó mucha gente que marchó contra la corrupción. Hay mucha gente que no quiere esta ley. Yo creo Hay que en eso muchos estamos intereses de contestos por todos. medio. Como estaba la ley, yo no la quería No, tampoco. ni como se hizo ahora ¿Y ahora tampoco. cómo está? Ahora está mejor, es una ley que ya no establece la retroactividad, lo cual es muy bueno porque la gente dice, que se beneficia al que... Mira, es que si una ley puede ser retroactiva, entonces tú nunca sabes si está cumpliendo o incumpliendo la ley, porque te pueden castigar por cumplir una ley que todavía no existe. Y entonces no hay manera de atenerte a la ley si las leyes pueden ser retroactivas. Pero se habla de bienes mal habidos. ¿Y? ¿Cómo recuperarlo? Sea como sea, son bienes mal habidos. Pero en la haya pasado actualidad, hace 50, en la actualidad existen mecanismos para perseguir esos bienes. ¿Y han funcionado esos mecanismos? ¿Están funcionando? No, Lo- o sea, ustedes son periodistas, ustedes ven la prensa. Con el caso Medusa específicamente se ha recuperado unos 800 millones, se habla, pero No, hay y se va a recuperar mucho más si hay condena. Pero es que ese es el problema. Nace, ¿y tú crees que esto cumple tú me dices que si hay bienes mal habidos, lo que pasa es Es el que fundamento eso del proyecto. pero que eso se tiene que probar. Y el proyecto quería poder quitar los bienes sin probar que yo había cometido una falta. Entonces, ahí tú de lo que me estás hablando es que el Estado pueda retirarle la propiedad a una persona sin tener que probarle que cometió el delito. Entonces, eso no justifica que una ley pueda ser retroactiva, porque además, mal habido según cuál ley, según la ley que tú conoces ahora, pero mañana pueden cambiar la ley, entonces viene que tú adquiriste hoy, según la ley que existe, si las leyes fueran retroactivas, mañana cambian las reglas y ese bien se convierte mágicamente en un bien mal habido. Las leyes, y sobre todo aquellas leyes que tienen que ver con derechos fundamentales, siempre hay que pensarlas en clave propia. No es en si se la van a aplicar a tal persona o a cual persona, tiene que ser en clave propia. Cómo mi vida personal se puede ver afectada por una aplicación de esa ley. Y como las leyes no son solamente para aplicarse en un grupo, sino que son de aplicación general, nunca hay que caer en el error de que eso solamente le va a pasar a otro.
No, las leyes existen para aplicárselas a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar con ese proyecto como estaba? Bueno, tú tenías una deuda con la administración tributaria, decía que tú tenías una deuda con ellos, tú te ibas a los tribunales administrativos, le ganabas ahí, entonces te perseguían por extinción de dominio. Porque eso era mal habido. No, el proyecto... No necesariamente. No, pero tú tenías entonces que probar. No era a ellos que le correspondía probar, como el que alega algo en justicia, tiene que probarlo. Entonces, con esa ley como estaba, lo que se permitía era que tú pudieras ser despojado de tus bienes sin que hubiera necesidad de probarte que tú hubieras cometido. O sea, hay quienes un ilícito. dicen que esta podría ser, yo he pensado que quizá la intención ahora sea de una ley de extinción de dominio descafeinada, suave, light. No, es una ley de y me extinción... me pregunto si está, para que nos redondemos, terminemos Sí. ahí, si esto va acorde con lo que, aunque no es vinculante, con lo que demanda el llamado GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera. Mira, no, es que lo que violaba todo era eso que ellos querían, que el Senado había aprobado. Lo que vamos a tener ahora es una ley de extinción de dominio que va a resistir un análisis constitucional. Porque todavía queda ese análisis. Eso seguro que se va a someter y siempre es posible. Pero lo anterior, lo que había salido del Senado, no resistía ningún análisis. Eso iba a ir a la papelera de la historia. Entonces ahí sí era verdad que no íbamos a tener ley de extinción de dominio. Lo que vamos a tener ahora es una ley de extinción de dominio que, como dice el artículo 54.c.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es para los casos en que no sea posible la persecución por otras vías. Bueno, queda esta ley, sigue el debate sobre esta ley. Siempre es bueno tener distintos puntos de vista, Sí, Germán, desde luego. sobre una ley tan importante, un proyecto de ley tan importante para nuestro país como es el de la extinción de Importante dominio. que hay mucha gente que no lo quiere. Hay muchos intereses de por medio. Le tienen más miedo que el azúcar a un aguacero, no sé, o que el diablo Bueno, a la yo cruz. te insisto, o sea, si era lo que iba a aprobar o lo que llegó a aprobar el Senado, qué bueno que no va a hacer eso, porque aquí no iba a ¿Te haber gusta cómo se seguridad aprobó ahora en jurídica. el diputado? Claro que sí, porque es que hay reglas. La capacidad del Estado de afectar a las personas tiene que estar sometida a reglas. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con Una frase lapidaria. una frase bien importante con este proyecto de ley de extinción de dominio. Aquí en El Día, como siempre, como hacemos con este y otros temas, vamos a darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con este proyecto de ley de extinción de dominio. Agradecemos la presencia de Nassef Perdomo. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y mañana regresamos con más del día, este equipo, y vamos a volver con mucho más del día. Así que muchas gracias por su presencia aquí. Pásenla bien.